Hola, ¿qué tal? Yo soy Susana Sáenz y les doy la bienvenida a una nueva temporada de Arquitectura de los Negocios. Estoy muy emocionada de estar de regreso y en esta ocasión vamos a hablar de la Liga MX, el torneo de fútbol más importante de México y quizá el producto de entretenimiento más relevante en el país. Como siempre, platicaremos desde una perspectiva de negocio. Primero, recapitularemos su historia y evolución. Hablaremos de los reguladores y su rol. Después, de los patrocinios, los jugadores, los clubes, las alianzas estratégicas, los derechos de transmisión. También tocaremos un tema que me parece muy relevante y es la Liga Femenil. Y por supuesto, el que está de moda, la Copa del Mundo 2026. A lo largo de la temporada me acompañan exjugadores, periodistas, reguladores, especialistas y más personajes que sin duda enriquecerán mucho la historia. Esto es Arquitectura de los Negocios. Por ahí del año 1900, según registros históricos, se fundó el primer equipo formal, el Pachuca Athletic Club, integrado por mineros británicos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué mineros? ¿Por qué británicos? ¿Y por qué en Pachuca? Bueno, pues si escucharon nuestra temporada de Grupo Val, en el episodio que hablamos de Peñoles, contamos también el antecedente histórico de la minería en nuestro país y cómo Hidalgo fue estratégico a finales del siglo XIX y principios del siglo XX para la minería en esa época, fuertemente operada por mineros ingleses que llegaron principalmente de la región de Cornwalls o Cornwall. De esa herencia inglesa tenemos no solo tecnología. Recordemos que los ingleses trajeron también costumbres, comida y hasta su religión. Los mineros británicos solían jugar partidos en sus días de descanso en los patios de las haciendas y en las minas. Desde la década de 1830 ya se practicaba algo que era parecido al fútbol en Pachuca, aunque en una versión pues más rudimentaria, por llamarle de alguna manera. Este hobby de los mineros se convirtió en el primer antecedente del fútbol en México y con el tiempo dio origen a los primeros clubes y competencias formales. Así que si hoy México es un país apasionado por el fútbol, mucho tiene que ver con esos mineros ingleses que llegaron hace más de 150 años. Ahora vamos un poco más atrás en la historia. El fútbol tiene orígenes precisamente en Inglaterra, pero hay precedentes históricos en muchas otras regiones del mundo, incluyendo en Italia y mucho más atrás el juego de pelota en Mesoamérica. Si bien con variantes, la idea es la misma. Dos equipos compitiendo por meter una pelota en una portería o zona de marcaje. Recordemos que cuando los migrantes llegan a otros países, se hacen adaptaciones de los mismos deportes. Así, el cricket y el rugby de los ingleses es la base del béisbol y el fútbol americano de Estados Unidos. En México, el primer partido documentado se jugó en 1869 en Veracruz, protagonizado igualmente por ingleses. El Reforma Athletic Club, fundado en 1894, fue uno de los primeros equipos de fútbol en México. El Club Germania, establecido en 1900, promovió el fútbol entre la comunidad alemana en México, pero es en ese mismo año que se funda el que se dice el primer equipo formal, el Pachuca Athletic Club, integrado por mineros británicos, como ya les platicaba. 2 años después, en 1902, se organizó la primera liga amateur en México, la Liga Mexicana de Fútbol Amateur Association, con equipos como el Orizaba Athletic Club, Reforma Athletic Club y British Club. Otros clubes pioneros incluyen al Rovers FC, Real Club España, Germania FB, Cataluña, Asturias FC y Aurrera, todos fundados en las primeras décadas del siglo XX. Como podremos ver, los primeros clubes eran principalmente agrupaciones de extranjeros que en torno al fútbol encontraban una manera de convivir y competir con otras comunidades de extranjeros. Sin embargo, en esos primeros años, el fútbol era un deporte de élite, jugado casi exclusivamente por extranjeros. Y fue hasta los años 20-30 cuando se masificó y los mexicanos empezaron a apropiarse del juego. El Club de Fútbol México fue fundado en 1910 y fue el primer equipo formado principalmente por jugadores mexicanos, algo de tradición que después siguió el Guadalajara con la tradición de estar integrado 100% por jugadores mexicanos. Y después llegan los reguladores, que son clave para el deporte. La Femex-Foot, la Federación Mexicana de Fútbol, le viene a dar estructura. Se fundó el 23 de agosto de 1927 en sustitución de la Federación Central y estaban los 7 equipos que integraban la Liga Mayor del Distrito Federal y su primer presidente fue Humberto Garza Ramos.
El primer campeonato avalado por la Federación Mexicana de Fútbol se realizó en la temporada 1927-1928, en el que participaron 8 equipos. A partir de 1929 ya formaron parte de la FIFA. En este episodio me acompañó Íñigo Riestra, quien es secretario general de la Femex Foot y Chief Legal Officer, para hablarme un poco de sus funciones y las de la FIFA. Mira, déjame tratar de hacerlo poco técnico para que no se aburra la gente que te está escuchando. Al final del día, nosotros como funcionamos es por reconocimiento de la Ley Federal de Cultura Física y Deporte. Somos la federación que, digamos, podemos organizar y promover el fútbol en México. Uno de los requisitos que te impone la propia ley es el reconocimiento de tu federación internacional. Y entonces así se va haciendo esta estructura donde nosotros, como miembros afiliados de FIFA, podemos organizar y promover el fútbol en México. Entonces, es un poquito la escalera, partes de FIFA, que es el regulador mundial, ¿no? Todas las federaciones tenemos nuestros propios estatutos, pero los mismos tienen que estar en concordancia con lo que exige FIFA y a partir de ahí lo vamos bajando ya al territorio nacional. Hay un organismo que se llama el IFAB, que es el que crea las reglas de juego. En ese organismo participan FIFA, algunas federaciones de UK, que fueron las que, digamos, de alguna forma crearon el deporte, y esas reglas son las que aplican a todo el fútbol dentro de la cancha. Luego tenemos a FIFA como órgano regulador, quien a través de sus estatutos regula las propias federaciones y la interacción que tenemos entre federaciones. Y luego cada una de las federaciones, siempre que esté en concordancia con lo que pide FIFA, puede regular el ámbito local. Al final del día no es muy distinto lo que tenemos nosotros que lo que tiene FIFA. Lo que es distinto es el ángulo donde tú lo regulas, ¿no? Nosotros estamos encargados de la parte nacional, claramente específicamente para México, y FIFA está encargado de la parte mundial. Luego hay otro tema que es bien relevante y es que cada una de las 211 federaciones que somos parte de la FIFA tenemos el derecho de generar o de constituir una selección nacional que es la que nos representa en nuestros campeonatos internacionales. Como FIFA necesita, digamos, un nivel medio para empezar a controlar cómo se desarrolla todo el fútbol en el mundo, creó 6 confederaciones y en esas confederaciones, digamos que se divide el territorio mundial. Nosotros en específico pertenecemos a la CONCACAF y por lo tanto como miembros afiliados de la CONCACAF, nuestro principal, digamos, regulador es la CONCACAF y después ya por encima estaría FIFA. Ahora, regresemos a 1943, cuando se continuaban estableciendo las primeras instituciones en el país, después de un periodo de mucha inestabilidad con la revolución y la posrevolución. Entonces, ese año, a la mitad de la Segunda Guerra Mundial, con Manuel Ávila Camacho como presidente, se crea la Liga Mayor. Los primeros campeones en la era profesional fueron equipos que hoy ya no existen o han perdido relevancia, como el Club Deportivo Marte, el Real Club España o el Veracruz. También en el 43 surge el sistema de ascenso y descenso, aunque no fue implementado de manera constante a lo largo de los años. Aldo Sales, CEO y fundador de Playbook, experto en el negocio de fútbol, me explicó cómo funciona. Creo que la mejor manera de describir el ascenso y descenso es, a final de cuentas, esta movilidad que existe en el deporte profesional, en este caso el fútbol, entre divisiones. Casi todas las divisiones, todos los deportes profesionales en el mundo tienen distintos niveles, siendo el más alto la primera división, como sea que se llame, como en este caso es Liga MX, y en algunos casos se van hasta la quinta, sexta división. Por obvias razones, los mejores equipos están hasta arriba, los no tan buenos van hasta abajo. Es, a final de cuentas, la movilidad que existe, ¿no? ¿Cómo funciona? Recordemos cómo Jack Welch hacía su estilo de management muy particular en GE, donde los empleados de hasta abajo, en cuanto a su performance, acababan saliendo de la empresa. Aquí pasa algo muy similar. Los equipos que están hasta abajo la tabla al final de un torneo tienden a bajar a la división inmediata inferior y los de abajo, entonces, los mejores, ocupan el lugar de estos últimos subiendo a la división que les sigue hacia arriba. Entonces, esa movilidad es muy interesante y se presta a mucho debate. De hecho, es muy polémico porque se le puede ver desde 2 perspectivas, ¿no? La perspectiva deportiva y la perspectiva económica. Y aquí creo que la Liga MX tiene 2 ligas a las cuales voltear a ver, que es básicamente la MLS y la Premier League. Cada una con la MLS no tiene ascenso y descenso, la Premier League sí teniendo ascenso y descenso. Las 2 ligas son un gran negocio si lo vemos desde lo económico, pero hay pros y contras. Entonces, viendo la parte de la Premier League, que es a final de cuentas la liga de fútbol más importante del mundo, que más ingresos genera y que representa un ejemplo a seguir en muchos sentidos para muchas ligas, no solo de fútbol, sino deportivas, es una liga que tiene una estructura deportiva, a diferencia del MLS, que es una estructura financiera. ¿A qué me refiero? La Premier League tiene, ya lo decíamos, distintas divisiones,
y entonces los equipos que al final del torneo quedan abajo, bajan, los de arriba de la división inferior suben. Desde el lado deportivo es muy bueno porque incentiva la mejora continua, obliga a los dueños de equipos a estar invirtiendo en desarrollo de talento, en general en el equipo, ¿no? Para que mantengan su nivel lo más competitivo posible y los que están en primera división se mantengan ahí y los que están abajo suban. Entonces, esto del lado deportivo es muy bueno. Y al final de cuentas el deporte es meritocracia pura, ¿no? Los que entrenan mucho y son buenos ganan y los que no tanto, pues no ganan. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que ese? Ahora, del lado de la MLS, que es una estructura, ya decíamos, más financiera, también existe un argumento a favor, porque, por ejemplo, si tú tienes tu lugar asegurado en una primera división y sabes que pase lo que pase, no vas a bajar, eso incentiva a inversionistas externos pues, a meterle lana, porque tú ya puedes proyectar a un mediano o largo plazo los ingresos. Por ejemplo, el MLS vendió sus derechos audiovisuales a Apple por $2.500 millones anuales, y entonces tú como un dueño o inversionista de un equipo sabes que pase lo que pase, aunque pierdas todos tus partidos, te va a caer ese cheque al año nada más de ese contrato. Y obviamente a esto se le unen patrocinios, boletaje, porque vas a vender más boletos si estás en primera división jugando contra los mejores equipos, etcétera, etcétera. Qué locura esa venta de derechos, ¿no? Pero bueno, les digo que más adelante profundizaremos en este tema. Entonces, este sistema duró de 1943 a 1994. En ese año, hasta el 2018, se implementó el promedio de descenso, que es similar al sistema argentino, en el que en lugar de descender el último lugar de la tabla general, bajaba el equipo con el peor promedio de puntos en los últimos 3 años. Esto se hizo para evitar que un equipo recién ascendido descendiera en su primer torneo. Después viene el descenso condicionado del 2018 al 2020, en el que nuevas reglas hicieron más fácil el ascenso. ¿A qué me refiero? Los equipos del Ascenso MX tenían que cumplir con ciertos requisitos financieros y de infraestructura para poder subir. Si ningún equipo cumplía estos requisitos, no habría ascenso. Y esto causó que no hubiera ascensos en varias temporadas. Por lo que, como dice Aldo, en 2020 suspenden el ascenso y descenso por 6 años, con el argumento de que querían fortalecer económicamente a los equipos. Esto me dijo Aldo Sales. Fue en 2020, si no me recuerdo, cuando se hace esta reforma y eliminan de tajo el ascenso y el descenso. Entonces los que están en primera división ahí se quedaron y los que están abajo pues también se quedaron ahí porque se les había cerrado la puerta para subir a primera división. Esto, como ya lo decíamos, generó mucho debate. A la fecha existe una polémica muy grande porque las voces en contra defienden ya lo que platicábamos, lo deportivo, ¿no? Se rompe la meritocracia si ya no puedes bajar o subir si eres el campeón de la división inferior. Pero entonces la Liga MX lo que está tratando de hacer es mantener y elevar el valor de las franquicias. ¿Qué pasa? Que no ha sucedido. El valor de las franquicias realmente no ha podido crecer y se especula que para 2026, después del Mundial y demás, o regrese el ascenso y descenso, o más bien se abran nuevos lugares para franquicias de divisiones inferiores para que suban a primera división y ahí se queden. Con esta estructura, la Liga MX se convirtió en una especie de club exclusivo al suspender el ascenso y descenso. En varias ocasiones, algo que sin duda es parte de la polémica en torno a la Liga MX. En la mayoría de las ligas del mundo, el fútbol sigue pues este sistema que premia el mérito deportivo, pero en México la historia tomó un rumbo diferente. Esto pues tiene sus detractores y promotores. Los primeros argumentan que solo los equipos con poder económico pueden competir, mientras que los promotores dicen que esta es la manera de darle valor a la franquicia y que así es como funcionan las principales ligas de Estados Unidos como la NFL, la NBA o incluso la Fórmula 1. El valor por escasez. Un número limitado de equipos y que por definición la escasez le ayuda a dar un valor comercial más alto. Y eso permite reinvertir en la industria haciendo un win-win para todos. Esto es quizá el tema más polémico. Pero habiendo ya explicado el ascenso y descenso, ¿cómo era para los jugadores en esa época? Tuve la oportunidad de platicar con Agustín Manso, exfutbolista mexicano que inició su carrera en el 77, debutó con el América, después jugó en Toluca y en el Cruz Azul, con quien fue subcampeón de liga, y después fue director técnico del Cruz Azul. Vamos a escuchar su experiencia. Dice que, pues antes era un poco más romántico el fútbol. Tenían más espacio para colocar la pelota, para poder pararla, girar, etcétera. Bueno, en la época antigua, los jugadores pues eran amateurs o ganaban muy poquito, se les daba de comer, se les daba tal vez el hospedaje. Fue evolucionando por ese lado, en lo económico. Ya en mi época ya se pagaba muy bien.
dentro de algo cómodo en el aspecto, podías jugar fútbol y vivir del fútbol. Anteriormente no vivían del fútbol, era amateur totalmente, entonces era por pasión, por otro tipo de situaciones. Y ahora es mucho más económico. En estos momentos los jugadores pueden resolver su problema teniendo 5 o 6 temporadas muy buenas, resuelven su problema económico. Y eso ha evolucionado muchísimo, ha cambiado. Deportivamente, pues eran mucho más lentos los jugadores, se jugaba a otra velocidad. Ahora se cierran los espacios muy rápido. El que quiere controlar la pelota no lo puede hacer porque te llegan 2 o 3 jugadores al mismo tiempo. Y en mi época, pues sí tenía la posibilidad de recibir una pelota y de tener el tiempo suficiente para colocarla y dar un pase. Ahora yo lo que veo es que en lo deportivo ha cambiado muchísimo porque la velocidad es otra. Tanto los preparadores físicos como los fisioterapeutas, los doctores han ido evolucionando. Antes las operaciones, a mí me tocó operar una rodilla con cincel y martillo, con brocas. Ahora son mucho menos invasivas y con mucha más facilidad te operan un menisco. La evolución de los jugadores ahora es mucho más rápida y sobre todo quedan muy bien físicamente. Anteriormente pues quedabas muy lastimado, los jugadores que operaban a veces dejaban de jugar fútbol y ahora pues es otra cosa, ¿verdad? Ahora todo lo que la medicina, los fisioterapeutas, los masajistas y toda esa gente ya es muy profesional también, entonces va evolucionando muchísimo y van cuidándote, son joyas los jugadores para los equipos, ¿no? Yo empecé a jugar, debuté a los 17 años por nada más y nada menos que Enrique Borja, que era el ídolo de México, muy querido jugador, y me tocó la oportunidad de entrar por primera vez a la cancha por un monstruo de estos, ¿no? Yo tenía 17 años, era realmente un niño, y empecé a conocer y a crecer rápidamente porque en el América pues hay mucha competencia. Después en el América tuvimos también un campeonato interamericano que le ganamos al Boca Juniors, que fue algo pues grandioso y me tocó tener la oportunidad de haber pisado la cancha tanto en Argentina como en México. Y aquí jugamos el segundo partido hasta un tercer partido y logramos el campeonato interamericano. Wow. Y después de esto, así alegrías que he tenido, pues varias veces fuimos subcampeones con Cruz Azul, fui subcampeón del mundo también 20 años y menores en el primer mundial juvenil profesional, que fue en Túnez, África, y eso fue también una gran satisfacción, increíble, ¿no? Y de ahí me fui desarrollando, fui haciendo, salí de la América, yo a los 21 años me fui a Toluca a jugar 3 años, pero ya tenía yo una operación, bueno, ya tenía a los 19 años yo ya tenía 3 operaciones, una de rodilla, una de músculo y de la otra rodilla. Entonces así me fui desarrollando y fue muy difícil regresar a volver a jugar fútbol y el América me vendió a Toluca. En Toluca tuve la suerte de conocer a Aredes Barbosa, que era el preparador físico, un brasileño con mucho conocimiento y me ayudó a regresar a mi nivel futbolístico. Claro, era muy profesional, dormía 86 horas a la semana, teníamos una alimentación ahí muy bien cuidada y regresé yo por un esfuerzo muy grande y pude consolidarme 3 años en Toluca y meter 45 goles. De ahí me contrata Cruz Azul en el 84 y juego hasta el 90 con Cruz Azul, que también tuvimos temporadas inolvidables y que fui muchos años en la selección mexicana y todo eso me ayudó a ir creciendo como persona y como jugador de fútbol, por supuesto. Me retiro yo a los 29 años y de ahí ya empiezo yo otro tipo de vida, también adentro del medio y afuera también. Tenía negocios y también trabajaba en el medio del fútbol. Llegué a ser hasta director deportivo de Cruz Azul, que es un puesto muy peleado y que me tocó estar ahí una época muy bonita con jugadores muy profesionales y con un cuerpo técnico también muy bueno. Íñigo Riestra también me habló de esta evolución. Nosotros somos una asociación civil, no tenemos fines meramente de lucro. Al final del día, nuestro objetivo es el desarrollo y la difusión del fútbol a nivel nacional, pero pues te imaginarás que de 1929 al día de hoy, pues hemos cambiado brutalmente en cuanto a nuestra constitución, en cuanto al profesionalismo que se requiere y al mismo tiempo, pues también nuestros clubes han cambiado, ¿no? Se pasó de una etapa un poco más amateur a hoy, pues tenemos clubes profesionales que compiten con los mejores a nivel mundial. Las estructuras de los clubes, la forma en la que trabajan, el tema de la inteligencia deportiva, el tema médico, nutrición, en fin, se han vuelto clubes muy profesionales y por eso también es muy complicado y al final cuesta trabajo entender por qué hay tan poquitos jugadores profesionales, ¿no? Todos o muchos de nosotros lo intentamos, no es fácil llegar,
se requiere muchísima disciplina, muchísimo talento, y hoy la verdad es que estas estructuras además analizan datos y otras cuestiones, pues que ya no es tan fácil simplemente ser o que piensen que eres bueno en la cancha, hay que demostrarlo con datos y hay que soportarlo, de otra forma es bien difícil llegar al profesional. Algo que también ha jugado un papel importante en la evolución de la liga es la tecnología. El secretario general de la Femex Food me dijo que año con año tienen que actualizar sus reglamentos porque no pueden prever todas las situaciones, y esta actualización la hacen para que el juego no pierda su integridad. La llegada de las tecnologías es algo que se discutió durante muchos años, posiblemente llegó tarde al fútbol, ¿no? Si lo vemos en otros deportes, involucraron la tecnología mucho antes, pero creo que aquí la distinción importante es el no perder de vista que la tecnología no quita la polémica. La tecnología ayuda, claramente, ¿no? Busca la justicia en el resultado, y eso es algo que se ha hecho desde la implementación del VAR, pero no quita la polémica. Al final del día, el fanático, con o sin tecnología, pues siempre tiene esta percepción de que dependiendo al equipo que le vayan, puede haber o no puede haber esta, de alguna forma, ayuda o no ayuda de los árbitros. Es totalmente falso. Al final del día, los árbitros son profesionales. Ellos saltan a la cancha a hacer su mejor papel y no están viendo quién está de un lado o del otro. Entonces, sí creo que va a haber más tecnología. Creo que es un tema que se tiene que ir afinando. El propio VAR, desde que salió, ha tenido muchas reformas. Acaban de anunciar la semana pasada por el IFAB nuevas reformas para la utilización del VAR, y es un proceso que seguirá, ¿no? De tiempo en tiempo. Empezamos, y si recuerda la gente, hace muchos años el fútbol no había ni siquiera abanderados. Se jugaba sin abanderados, después vinieron los abanderados, después vinieron la parte de la tecnología, hoy tenemos el offside que se hace de manera integral por la tecnología, y seguramente en el futuro vendrán otras más que nos ayuden. Lo importante, creo, es que no se pierda este tema de la pasión del juego y de entender que la tecnología va a ayudar siempre a la implementación de la justicia, pero no va a quitar la polémica, y eso es parte integral del juego. Desde la parte, como bien dices, de la implementación de nuevas tecnologías, pero también de la parte de la regulación. Hoy, la Liga MX está conformada por 18 equipos con un valor aproximado de más de 2,000 millones de dólares. El fútbol en México no solo es un negocio, es parte de una identidad nacional. Y equipos como Chivas han construido su marca en torno a una identidad de solo jugar con mexicanos, mientras que el América ha adoptado la imagen de el equipo del poder. En el siguiente episodio hablaremos de si es negocio o no la Liga MX, el intento de Apolo de invertirle, los derechos de transmisión y más. No se lo pierdan, y lo más importante es que le den seguir a nuestro canal de White Paper en Spotify y en Apple Podcasts, y activen la campana para que les llegue una alerta cada vez que publiquemos nuevos episodios. Esta es una producción de White Paper Media, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios y empresarias de nuestro país. Yo soy Susana Sáenz, y si tienes curiosidad de cómo opera alguna industria o sector o alguna empresa, mándame tus sugerencias a susana@whitepaper.mx. Suscríbete en whitepaper.mx.